Hola, buenos días, soy Ana María Sarrià, psicóloga del Centre Nexus, y hoy voy a grabaros un aspecto de la ansiedad, del capítulo de ansiedad, que serían cómo detener los pensamientos negativos. Y la técnica se llama la técnica del niño del huevo Kinder. Por supuesto, en psicología no se llama así, pero seguro que os vais a acordar. Y lo más importante es que sea una herramienta práctica. Primero, explicar que con la ansiedad hay dos componentes. Una es el pensamiento, que es la parte del software, y la otra, la cuestión física, sería la hardware. Ahora vamos a hablar que en la ansiedad trabaja mucho el pensamiento. La ansiedad es una planificación hacia el futuro, un miedo al futuro. Y sucede con personas que les gusta tener todas sus situaciones controladas, todas sus situaciones con anticipación en un control. Y como si en una casa tuviéramos las macetitas, el armario bien ordenado, pero cuando estamos en estrés, como si fuéramos una cadena de montaje, que los paquetes los vamos recogiendo a su medida, cuando estamos en estrés pues se nos acumula y entonces empieza el componente de hardware y del software, quiere decir el cuerpo a desencajarse y luego el pensamiento a desencajarse. Y os quiero decir cómo y explicar cómo detener, pero para explicaros tengo que explicaros también cómo se tiene que detener. Porque el pensamiento negativo tiene 3 trucos que hace que nos haga que caigamos en estado rumiativo. El componente primero del truco de la rumiación es que el componente físico, empezamos a sentir palpitaciones, sudoraciones, malestar en el estómago y ya sabéis los síntomas físicos, no me detendré, pero el segundo componente es el componente del y si. Empieza a introducirse el y si mi casa se quema, y si mi esposa o esposo me deja, y si no puedo pagar la hipoteca, y si tengo una infección, y si es cáncer, y si pues ahí se lía parda, con perdón, pero quiero hacerlo lo más práctico posible. Entonces ahí empieza el tercer truco, la desaparición de que todo va bien. De un estado naranja pasamos a un estado de alarma rojo. ¿Por qué? Pues ahora os explicaré cómo funciona el huevo Kinder. La técnica del huevo Kinder es una técnica que tengo que explicar cómo funciona. El ejemplo sería el ejemplo de un niño pequeño, una niña pequeña. Imagínate que es la hora de comer y entonces llevamos al niño o la niña al supermercado y tenemos mucha prisa para comprar aquello que se nos olvidó para hacer la comida. Entonces vamos con mucha prisa, con mucho estrés y vamos cogiendo. Y el niño o la niña ya va pidiendo, quiero un huevo Kinder, un huevo Kinder. La mamá o el papá le va diciendo, no es la hora de comer y ahora no puedes comer eso. Pero incluso en la caja, cuando los ve, insiste mucho más. Quiero un huevo Kinder, grita, patalea, y entonces la mamá o el papá, avergonzado, ya en espera después de mucho tiempo, que ha estado en mucho estrés y con miedo y vergüenza de que la líe más, dice, ten, aquí tienes el huevo Kinder. Aquí es cuando le estamos dando la posibilidad de que eso se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque ¿qué probabilidad hay que el próximo día, cuando vayamos a cualquier supermercado, el niño o la niña no nos pida el huevo Kinder? Cero, ¿verdad? Nos la va a pedir y además va a insistir más y más. Eso sucede lo mismo con los pensamientos negativos. Y el componente de gritar y avergonzarnos es el pensamiento, cómo genera el malestar interior. Si yo tengo miedo a que no llegue a fin de mes con la hipoteca, el miedo y ese sufrimiento a no llegar, eso es la parte que me avergüenza y hace que yo le dé importancia al pensamiento. Si el niño o la niña me grita y me avergüenza, es lo que yo empiezo a sentirme en urgencia de ceder a
escuchar al niño y al final ceder y darlo. Y ahí estoy dentro del círculo vicioso de que el pensamiento se vuelva otra vez, una y otra vez. Eso hace que al repetirse una y otra vez, mi cerebro está facilitado y el pensamiento vendrá una y otra vez constantemente, pero con mayor profundidad. Es como si fuera un vinilo y la canción está más profundizada. Y ahora, ¿cómo se hace para parar eso? En cuanto nosotros sentamos el pensamiento negativo, por ejemplo, no voy a poder pagar la hipoteca, es un pensamiento lineal, pero si le añado el malestar, mis hijos y yo en la calle o no sé qué, ahí está el componente que hace que me repita. Ahí, inmediatamente que yo sienta el pensamiento en el mínimo momento, yo tengo que decir, no, basta, esto se acabó. Porque si no se profundiza, se repite una y otra vez y estaré entrada en el círculo vicioso. Es el impulso de que me lo voy a creer y estoy dentro de ese malestar eterno y que es importante estar en poner el límite, muy centrada y decir, basta, esto se acabó. Esa es la técnica del huevo Kinder. ¿Y cómo se hace? Pues tenemos que sentir muy bien el componente físico y cómo yo estoy en malestar. Bueno, por ejemplo, con un ejemplo de ¿y si mi casa se quema? Por ejemplo, eso lo tenemos que desmontar y saber que realmente es imposible, o tiene una probabilidad de 0,006 y luego de ninguna manera dejarlo ir. ¿Y no lo dejo ir en todo el día? No, una vez al día, en unos minutos pongo el despertador y le doy 5 minutos antes de cenar, por ejemplo, y entonces durante 5 minutos me imagino que en mi casa se quema, que no queda ni una brizna de mueble y entonces ahí patalearé, lloraré y lo pasaré mal, pero luego me volverá a sonar la alarma y ahí la detengo y sigo con mi vida respirando y no permito durante todo el día que ese pensamiento se introduzca en mí. Bueno, eso es todo. Todo esto lo podemos trabajar en el Centro Nexus y cualquier pregunta, cualquier situación que os parezca conveniente, estoy dispuesta a poder conectar con vosotros. Gracias.